En esta sección abordaremos la importancia de la ingeniería de datos en el campo de la ciencia de datos. La ciencia de datos no puede funcionar de manera efectiva sin una base sólida de datos confiables, accesibles y bien estructurados. La ingeniería de datos es la disciplina que hace posible esa base, al diseñar y mantener las infraestructuras y procesos que permiten preparar los datos para su análisis. A lo largo de esta parte, veremos por qué la ingeniería de datos es un componente esencial para que la ciencia de datos genere valor real. Antes de hablar a detalle sobre la importancia de la ingeniería de datos, es necesario detenernos un momento y definir qué es la ciencia de datos. La ciencia de datos puede entenderse como un conjunto de principios, definiciones, algoritmos y procesos orientados a extraer patrones no obvios y útiles a partir de grandes conjuntos de datos. Muchos de los elementos que conforman la ciencia de datos se han desarrollado en campos relacionados, como el aprendizaje automático y la minería de datos. Sin embargo, lo que estos enfoques comparten con la ciencia de datos es el objetivo de mejorar la toma de decisiones a partir de los datos, los cuales constituyen la materia prima de todo el proceso. Y es justamente aquí donde la ingeniería de datos juega un papel fundamental, como veremos a continuación. Ya vimos que la ciencia de datos tiene como objetivo central mejorar la toma de decisiones a partir de datos, los cuales son su materia prima. Para que esto sea posible en la práctica se requiere una ingeniería de datos sólida, y aquí es donde su importancia se vuelve evidente. La ingeniería de datos impacta directamente en la calidad de los datos, reduciendo errores, duplicados e inconsistencias que pueden distorsionar el análisis y las decisiones. También mejora la eficiencia operativa, al automatizar la preparación de datos y reducir tiempos de procesamiento de horas a segundos. Además, es clave para la seguridad y el cumplimiento normativo, mediante controles de acceso, auditoría y apego a regulaciones. Finalmente, habilita una mejor toma de decisiones al proporcionar datos confiables, oportunos y una fuente única de verdad para toda la organización. En conjunto, estos elementos explican por qué la ingeniería de datos es un pilar fundamental dentro del campo de la ciencia de datos. Después de analizar por qué la ingeniería de datos es clave para la calidad, la eficiencia y la toma de decisiones, ahora veamos dónde se ubica dentro del ecosistema de la ciencia de datos. En la base se encuentra la ingesta y recopilación de datos, donde se capturan datos desde múltiples fuentes internas y externas. Sobre esta base está el almacenamiento y la infraestructura, que incluye data lakes, data warehouses y bases de datos optimizadas para distintos casos de uso. A continuación, la ingeniería de datos se encarga del procesamiento y la transformación, mediante pipelines que limpian, integran y preparan la información en formatos útiles. Finalmente, en la parte superior se encuentran el análisis y la visualización, donde analistas y científicos de datos convierten la información en conocimiento e insights. En conjunto, la ingeniería de datos proporciona los cimientos técnicos que permiten que el resto del ecosistema funcione y que la ciencia de datos genere valor sin que los usuarios finales tengan que preocuparse por la infraestructura subyacente. El ecosistema de la ciencia de datos está conformado por diversos perfiles que colaboran con el ingeniero de datos para transformar los datos en valor para la organización. En este ecosistema intervienen roles estratégicos, técnicos y analíticos como el director de datos, el arquitecto de datos, el responsable de seguridad de datos, el científico de datos y el analista de datos. Cada uno de estos perfiles cumple una función específica y complementaria dentro del ciclo de vida de los datos. En la siguiente sección analizaremos con mayor detalle las funciones y responsabilidades de cada uno de estos roles. Comenzamos con el director de datos, o CDO, quien es responsable de fomentar una cultura organizacional basada en el uso de datos para resolver problemas y acelerar la innovación. Su enfoque principal está en la calidad y gobernanza de los datos, así como en la definición de la estrategia de datos e inteligencia artificial, comunicando su valor al negocio. Por otro lado, el arquitecto de datos se encarga de llevar esa visión a un plano técnico. Su labor consiste en diseñar soluciones y arquitecturas de datos que respondan a las necesidades del negocio, resolviendo retos complejos relacionados con la canalización, el procesamiento y la integración de datos. El responsable de seguridad de datos tiene como función garantizar que la seguridad, la privacidad y la gobernanza de los datos estén claramente definidas y se cumplan dentro de la organización. Este rol se enfoca en proteger la información,
cumplir con normativas de privacidad y asegurar datos sensibles como la información de identificación personal mediante controles de acceso y técnicas de enmascaramiento. Por otro lado, el científico de datos se centra en extraer información de valor a partir de los datos. Su objetivo es apoyar la toma de decisiones del negocio mediante análisis avanzado y modelos de aprendizaje automático, utilizando herramientas que facilitan la manipulación de datos y la generación de conocimiento profundo. Finalmente, el analista de datos es el perfil encargado de reaccionar de forma ágil a las condiciones del negocio y del mercado. Debe tener la capacidad de localizar datos y realizar análisis de manera rápida y sencilla, respondiendo preguntas específicas en tiempos cortos. Su trabajo se centra en consultar datos, explorarlos y transformarlos en información que permita generar nuevo conocimiento empresarial y apoyar decisiones operativas. A lo largo de esta sección hemos visto que la generación de valor a partir de los datos depende de un ecosistema de roles que trabajan de manera coordinada. Sin embargo, es la ingeniería de datos la disciplina que articula este ecosistema al diseñar y operar las infraestructuras, procesos y flujos que permiten que los datos sean utilizables. La ingeniería de datos conecta la estrategia, la seguridad, la arquitectura y el análisis, asegurando que los datos lleguen con la calidad, el formato y el momento adecuados. Por ello, la ingeniería de datos no es solo un soporte técnico, sino un componente central para que la ciencia de datos y la inteligencia artificial puedan generar valor real en las organizaciones. Con esta visión, damos cierre a esta sección y avanzamos hacia los siguientes temas del curso.